14 para el periodo de hasta el año 2020. Es licenciada en Filosofía y máster y doctora en Ciencia Política y profesora titular de grado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Posee una extensa trayectoria académica. En su labor parlamentaria ha defendido causas relativas a los derechos humanos, haciendo asimismo hincapié en iniciativas legislativas orientadas a la defensa de los derechos de las mujeres y al combate a la desigualdad de género en todas sus formas. También ha abogado por un rol activo del Estado en la economía como garante de los derechos sociales. Y a su vez, a la integración latinoamericana y la defensa del Mercosur han estado entre sus prioridades políticas. De este lado tenemos a la doctora Leticia Artiles, que viene de Cuba. Ella es doctora con un doctorado además en Ciencias de la Salud por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Tiene un máster en Antropología también. Ha sido asesora de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, autora del libro Metodología de Investigación para Ciencias de la Salud para maestrías y doctorados en la Universidad de Ciencias Médicas. También tiene un libro que se llama Género, Bases para su aplicación en el sector salud, por la OPS de Washington. Es tutora del campus virtual de salud pública en cursos de determinantes sociales de la salud y del curso Género, Salud y Derechos Humanos. Es investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como nuestro CONACYT, pero se llama CONACYT, y de Guatemala, y es consultora independiente con prestación de servicios profesionales a las agencias del Sistema de Naciones Unidas, y miembro también integrante del Board de la International Association of Health Policy, y fue coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y de la Red Latinoamericana de Género, Salud a la Mesa. La idea de tener en esta mesa a Leticia y a Constanza era las dos representantes. Guyana también lo tiene despenalizado, pero no es un país iberoamericano. Tenemos el problema de la lengua. Tenemos al primer país que despenalizó el aborto en nuestra región y al que más recientemente lo ha hecho, y les pedimos a cada una que nos dieran un poco una historia de cómo estuvo el proceso de despenalización y los conflictos o las oportunidades en las que se tuvieron que ir moviendo para luego hacer ya una cosa mucho más abierta de preguntas. Entonces les vamos a dar a cada una 20 minutos. Yo tengo unos papelitos horrendos de 10 minutos y de 5 minutos para avisarles cuando se vayan acercando a su tiempo, y te pasaría, Leticia, a ti en primer lugar el micrófono para que nos cuentes la historia de cómo fue que en Cuba despenalizaron el aborto y qué ha pasado desde que lo han despenalizado. Pues, muchísimas gracias. Realmente la invitación por parte de Marta, de Anque, del Centro de Investigación de Género, de UNAM. Realmente es un lugar prestigioso, con una historia de investigación y de producción. Por supuesto que Marta, o sea, que la moderadora es casi que un privilegio, ¿verdad?, sentirse aquí al lado de maestras para este proceso. Yo he tratado de ubicar algunas cosas y sobre todo un poco hacer una cronología de historia, porque en Cuba tiene unas características particulares con respecto a la región. Voy a mirar un poquito para ver la presentación, porque no voy a hablar de todo. Sí, estoy dando un tema que me gustó mucho de Deborah Tucker, de la red de género. Sí, yo creo que mejor trabajo con esto así me oye mejor. Sí, que Débora en una intervención, por acá, una intervención reciente decía: mientras no haya legalidad para el aborto voluntario, el cuerpo de las mujeres gestantes sigue siendo de ciudadanas de segunda. Y a mí me parecía muy importante para el tema que nos estamos tratando. Yo no quería dejar de hacer una introducción
necesaria en el tema de cuántos compromisos en este triángulo, en estos dos triángulos, están vinculados, porque el tema del aborto involucra muchas cosas. Primero involucra a la persona, a la mujer, ¿verdad?, que decide abortar, pero esa mujer no está sola, esa mujer tiene familia, tiene relaciones, tiene amigos, o sea, hay unos constructos que se relacionan con la persona como centro de la relación. Por otro lado, tenemos la sociedad, ese entramado sociocultural de imaginarios, de simbolismos que van a permear a la mujer, van a permear la familia, va a ser un microentorno que va a ser determinante social de las decisiones de unos y otros, desde la persona, la familia, las decisiones. Ahorita una de las intervenciones decía, bueno, cuando hay un tercero que decide, cuando hay un otro que decide, y por supuesto esas instituciones estatales, religiosas, jurídicas, religiosas, que van a constituir ese entramado estructural que muchas veces por ese imaginario social de la sociedad lo va a legitimar y lo va a naturalizar. Y de hecho, la naturalización lleva a que las instituciones estatales lo hagan efectivo y por tanto totalmente restrictivo. Este triángulo se une para mí al triángulo de la violencia. Los temas del aborto están ligados a la violencia directa cuando se niega el derecho a la autonomía y a la capacidad de decisión. Y eso está negado, ¿verdad?, por esta sociedad, por este entramado que está muy vinculado al imaginario y a la violencia cultural y simbólica, que su peor efecto lo tiene cuando se naturaliza en la violencia estructural que se manifiesta en las instituciones. Yo no quería dejar de pasar esto. Y voy a pasar al tema Cuba. Primero, se parte de varios criterios de qué significado tiene la despenalización del aborto. En primer lugar, eliminar el poder punitivo del Estado. Y esto está relacionado con esa violencia estructural de la que yo hablaba. Entender que es un derecho humano el derecho a decidir, el derecho a la autonomía. El cuerpo de las mujeres siempre es una agenda pendiente. Una agenda pendiente para la salud, una agenda pendiente para la sociedad. Es un cuerpo expropiado para otros, para el marido, para los padres, para el hijo o la hija inclusive. Son cuerpos expropiados. Despenalizar socialmente, ¿qué lleva? A eliminar, a trabajar sobre esos determinantes simbólicos e imaginarios que van a limitar donde está muy presente lo que conocemos todos como objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia muchas veces la relacionamos nada más con el mundo médico, pero la relacionamos con el orden jurídico, con las ordenanzas en toda la sociedad, que va a delimitar, aun cuando haya espacios jurídicos que pueden amparar la toma de decisiones para un aborto legal, pues es limitada por esa objeción de conciencia de las personas. Y por supuesto, no hay duda que la despenalización del aborto, como quiera que se vea, va a contribuir a resolver un problema de salud, porque va a disminuir la morbilidad y la mortalidad materna. ¿Cómo está el caso de Cuba? Vamos a ver, Cuba tiene una característica muy particular. Después yo le entro una cronología. Pero hay que entender que Cuba tiene un sistema nacional de salud, de cobertura completa y gratuita. En Cuba, en la última montaña, en la última parte de Cuba, hay un médico de familia, y hay una enfermera en familia, y hay una atención a la planificación familiar. Eso es lo primero que hay que entender. Además, siempre se ha considerado el aborto como un derecho, como parte de la autonomía de la mujer al derecho a decidir. O sea, no hay intervención de terceros. La mujer decide y acude al sistema de salud. Y por supuesto es una conquista. Esta conquista ustedes la van a ver cronológicamente, fundamentalmente, más marcadamente desde los años 60, aunque hay un antecedente histórico que también hay que tener en cuenta.
Entonces, ¿a qué se llevan estos criterios digamos, el sistema de salud? Primero, a tener la conciencia que es a disminuir la complejidad de la práctica ilegal. Todos los que han intervenido aquí han dicho la práctica ilegal del aborto lo que lleva incremento de morbilidad, incremento de mortalidad. Y siempre va a estar en el sector de la población más desposeído, en mayor pobreza, menor educación y todo. Y por supuesto, no es el caso de Cuba, en poblaciones indígenas, en poblaciones más desfavorecidas, en poblaciones afrodescendientes, que es lo que más preocupa. Y por supuesto, disminución de la morbilidad y la mortalidad. Esta es un poco la historia de Cuba. A ustedes no les importa que yo me pare. A mí me cuesta mucho trabajo hablar sentado. Es que me cuesta trabajo. A ver, en el año 1959, por las entrevistas que yo hice a profesores que tienen hoy 80 años, 81 años, Rojas Ochoa, me decían, es que nadie lo conoce. En el año 1959, el aborto no estaba legalizado. Pero, como siempre, el aborto era clandestino y se practicaba a las personas que tenían mayor nivel adquisitivo. Por supuesto, las poblaciones más pobres donde se iban al clandestinaje, a la ilegalidad y por supuesto a la muerte. De Estados Unidos, me cuentan estos profesores que les estoy diciendo estaban graduados en el triunfo de la revolución, pues sencillamente venían gente de Estados Unidos a la práctica privada Cuba a hacerse las interrupciones de embarazo. Luego, no había disponibilidad o era muy baja la disponibilidad de métodos anticonceptivos. Fundamentalmente lo que se utilizaba como método anticonceptivo cuando se utilizaba era el condón y la otra práctica era el aborto. De esa manera. En ese tiempo, o sea, el triunfo de la revolución, los que han conocido un poco la historia de Cuba, aunque hay gente muy joven, la religión católica era predominante. Y de ahí, con todo el simbolismo imaginario de la religión católica, que es conocido por la mayoría probablemente. En el año 1960, acuérdense, la revolución triunfa el 1 de enero de 1959. Y ahí empiezan toda una serie de cambios. En el año 1960 se produce un éxodo de médicos masivo. Quedan pocos médicos en el país, se van porque no viene la revolución y empieza a haber dos elementos: médicos que se van y la decisión de la revolución de formar médicos a todos. O sea, voy a decir médicos no solo, profesionales de la salud, médicos. Luego, en ese año se produce un baby boom, un extraordinario crecimiento de niños y niñas, pero al mismo tiempo la propia estrategia de la revolución recién iniciada, se crea el Sistema Nacional de Salud y se concibe un Sistema Nacional de Salud con cobertura completa. ¿Cómo se hace esto? Interviniendo todo el sector privado. O sea, todo el sector privado pasa a ser de propiedad estatal. O sea, todas las clínicas privadas pasan a integrar el Sistema Nacional de Salud. Pero al mismo tiempo, en ese año, se funda la Federación de Mujeres Cubanas. La Fundación de Mujeres Cubanas fue presidida por la que era esposa o la esposa del hermano de Fidel. Una mujer que tenía una historia dentro de la revolución en Santiago de Cuba, era una lideresa en ese momento dentro de la revolución, y esta mujer juega un papel importante al presidir la Federación de Mujeres Cubanas en impulsar el reconocimiento a las mujeres. No había perspectiva de género. En este tiempo no hay perspectiva de género, sino hacer un reconocimiento del estatus de la mujer, y ella misma comienza a impulsar procesos, sobre todo invitando especialistas extranjeros, de la planificación familiar. O sea, se empieza a mover otros métodos de planificación familiar
y se empieza a impulsar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque se empieza a nutrir de una serie de especialistas alemanes que empiezan a trabajar el tema de la educación sexual. Estoy haciendo esto a grandes saltos porque Marta va y pasa va. Entonces, bueno, pues rapidito. ¿Qué pasa? En Cuba hay un Código de Defensa Social de 1938 y en el artículo 443 establecía, lo voy a leer, como exento de responsabilidad criminal, primero, el aborto necesario para la salud, que sea salvar la vida de la madre o evitar daños graves a su salud. 2, que provocase o llevase a cabo con la anuencia de la gestante por haberse cometido sobre la grávida el delito de violación, rapto no seguido de matrimonio. Y por último, el que provocara o llevara a cabo con la anuencia de los padres cuando el propósito sea evitar la transmisión al feto de una enfermedad hereditaria o contagiosa de carácter grave. La existencia de esto que crea que en el propio sistema de salud, con simplemente establecer disposiciones complementarias, se aló este Código de Defensa Social. ¿Me explico? No hay que hacer nada nuevo. Hago este Código de Defensa Social y hago disposiciones complementarias asociadas. En el año 65 ya se institucionaliza el aborto a nivel de secundario de atención, o sea, era obligado en los hospitales dar atención, aunque no es una ley. Estamos acudiendo al Código de Defensa Social en la interpretación del artículo 443, y esto indiscutiblemente en estos primeros años de revolución disminuye la morbilidad y la mortalidad materna. En el año 68 se incluye ya el aborto en los reportes de los registros de las estadísticas de salud. Las estadísticas de salud en Cuba son muy efectivas y de alta calidad, reconocidos por los organismos. Al final, la creación del Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual también va a cooperar a este entendimiento de la población del proceso, y se dicta en el año 79 un nuevo Código Penal que en el artículo 267.1, conferido desde el punto de vista jurídico, connota el delito a 4 figuras: que sea cometido o ejecutado por lucro, realizado fuera de instituciones de salud autorizadas, efectuado por personal no médico y practicado sin el consentimiento de la mujer. Quiere decir, en Cuba no hay una ley de despenalización del aborto. En Cuba lo que se penaliza es que se haga con estas condiciones. En el 88 se incorporan los servicios de regulación menstrual. La regulación menstrual es una práctica que se hace a los 45 días del primer día de la última menstruación, y que tiene también un efecto para otros tratamientos, digamos, obstétricos o ginecológicos, pero que también se ha utilizado como parte de los procesos de aborto, o sea, de una forma menos invasiva de hacer el aborto. Bueno, para ir andando rápido, como ustedes ven, el aborto es lícito en las condiciones descritas. Algunos especialistas consideran que sobre todo de Flaxo, están manifestando que sería importante para la institucionalidad, que debe asentarse también como ley, como política, aunque esté reconocido. Y por supuesto yo, ante este último punto para cerrar, a ver, el hecho que en Cuba simbólicamente no hay una práctica religiosa, sobre todo en los primeros años de la revolución, de un catolicismo practicante, de un evangelismo practicante, esto influyó en que también esto no fuera tan sacralizado como, por ejemplo, donde yo estoy trabajando ahora en Guatemala. O sea, no era la población, digamos, no lo rechazaba de tal manera como en otros países. Ahora, aquí sí quise poner una alerta.
Incluso en Cuba, actualmente movimientos religiosos, sobre todo cristianos, evangelistas, han devenido en actores políticos importantes que están impulsando la ideología de género y refuerzan el rechazo al ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En estos momentos, Cuba, tenemos las antenas puestas porque estos movimientos, bueno, pues pueden afectar esta práctica, esta ley. No creo que a nivel de gobierno, no creo que nuestro sistema de salud tome una decisión que va a decir ahora no, pero realmente sí mina el imaginario, sí mina los valores simbólicos de la población, que sí pueden ser contrarrestantes de este derecho reconocido a la autonomía de las mujeres. Hasta que hay otras cosas, pero bueno, de las preguntas ahí nos vemos. Bueno, entonces le doy ahora la palabra a Constanza, que nos va a contar cómo estuvo en Uruguay. Bueno, buenos días, buenas tardes, José, a todos y a todas. Felicitaciones a quienes armaron este coloquio. Mis súper agradecimientos a la UNAM y en especial a Ana Buquet por haberme traído hasta aquí. Y decirles que creo que los países de América Latina tienen una historia compartida, de que ahora le llamamos Marea Verde, pero viene desde hace mucho más tiempo, de luchas, estrategias, tácticas, alianzas, coaliciones, de cómo llevamos adelante la agenda de derechos sexuales y reproductivos. Es muy importante esto porque hemos creado un campo común de peleas por el derecho a la despenalización del aborto, del cual aprendemos mucho, y a pesar de que los avances son terriblemente lentos, por decir algo, en Uruguay ya se practicaban las operaciones de cambio de sexo, pero la agenda del aborto estaba bien atrás, bien atrás. O sea que es la cuestión de la libertad del cuerpo, hay que ponerla en el contexto del patriarcado, no es cualquier libertad del cuerpo, sino la libertad del cuerpo que tiene que ver con el patriarcado. Yo creo que se ha avanzado y se ha avanzado bien en América Latina. Creo que se ha avanzado mucho mejor en otras cosas, especialmente en la participación de mujeres en política, en las leyes de violencia de género, en el aumento de los niveles educativos de la mujer. Pero el tema de la despenalización del aborto llama la atención porque genera un retraso considerable, teniendo en cuenta que tuvimos 10-15 años de gobiernos más o menos progresistas y laicos, y sin embargo esta agenda sigue estando yo para cambiar esto tengo que hacer. Bueno, algunas cosas importantes sobre Uruguay. Primero, yo si me prendo la luz acá, porque si no, no veo. Me cuesta por algunas cosas importantes sobre Uruguay que voy a detallar un poquito más adelante, pero se las doy ahora a modo de síntesis. ¿Qué hizo posible la despenalización del aborto en Uruguay? Dos cosas. Una tradición laica muy importante, con separación de la Iglesia y el Estado en 1918, con divorcio por la sola voluntad de la mujer en 1916. Eso es muy, muy importante porque en particular la Iglesia Católica, ahora tenemos sus vertientes neopentecostales, ha jugado un papel muy negativo en relación a los derechos sexuales y reproductivos en América Latina. En el Uruguay la Iglesia Católica fue una institución débil, no porque existiera una gran izquierda, sino porque triunfaron los masones sobre los católicos en la Constitución del Uruguay moderno, y eso es una explicación en la historia del largo aliento de la construcción de la cultura política y social del Uruguay muy importante, así que la lucha por la laicidad debe estar incrustada en la lucha por la despenalización del aborto. Y en segundo lugar, nosotros en las luchas jurídicas y políticas que se han dado por la despenalización del aborto en América Latina, los jurídicos no nos han apoyado nada, los médicos menos.
Y fueron los partidos políticos, especialmente la izquierda, el Frente Amplio, que cuando tuvo mayorías parlamentarias propias lo consiguió. Es decir, que todos los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, de derechos humanos, de reconocimiento de minorías, etcétera, se ganó en la lucha política en los parlamentos, enfrentando muchas veces la resistencia de los operadores jurídicos en su conjunto. Y ni les cuento la Suprema Corte de Justicia uruguaya, que es súper conservadora. Digo esto porque las estrategias siempre van a depender, y Ana Buquet me aclaró que también este es un coloquio para transparentar perspectivas políticas en la lucha contra la despenalización del aborto. Hay que evaluar en los países que más sirven. En el Uruguay sirvió mucho más la política que el derecho. Conquistamos los derechos a través de la política, aún con la resistencia de buena parte del sistema jurídico nacional. Nada más que a modo de ejemplo, el código Lureta-Goyena. En 1934 apareció un código de lo más progresista, eran épocas muy progresistas en el Uruguay. Luego vinieron décadas infames y negras, como siempre sucede, pero en esas décadas muy progresistas, un código que despenalizó el aborto con un argumento puramente médico. Nosotros decimos que como Uruguay es un país sin Dios, porque la cantidad de ateos es impresionante, y los dioses fueron reemplazados por los médicos, así que hemos tenido un montón de presidentes médicos. Y la primera despenalización del aborto se hace con un criterio bien sanitarista. Esto ocasiona problemas de salud, hay mucho aborto producido en condiciones de riesgo, las mujeres abortan, lo hacen como práctica de control de la fecundidad. En 1934 no existían pastillas anticonceptivas. A nosotros el control de la fecundidad nos sirve porque necesitamos tener sobre todo frente a Brasil, ¿no? Necesitamos tener una ecuación demográfica que le sirva al desarrollo uruguayo. Se lo digo así porque la discusión era bien pragmática. Así que hay que despenalizar el aborto. Las mujeres de clase media, el Lureta Goyena, más o menos se las arreglan, pero las mujeres más pobres no, y además no queremos que tengan 25.000 millones de hijos. Así que despenalizaron el aborto. Por supuesto, agarraron desprevenido al sistema político. A los 8 meses dijeron no, nada, está despenalizando el aborto, vamos a penalizarlo por causales. Entonces se hicieron 3 causales, que fueron la violación, el riesgo de vida para la mujer y la penuria económica. Se imagina que la penuria económica podría tener una interpretación muy laxa. Lamentablemente, las causales nunca fueron reglamentadas. Pero teníamos este buen antecedente. Paso a la siguiente. Entonces, en el marco general del Uruguay, bueno, el factor laicidad me parece muy importante, insisto, creo que tiene que estar en nuestra agenda política, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que para los que venimos de la Ilustración siempre creímos que la religión iba a tener un papel muy menor en la construcción política de la sociedad contemporánea. Lamentablemente eso no es así, y en América Latina en particular, en las iglesias evangélicas, el neopentecostalismo viene, y de esto los brasileños saben, y las brasileñas mucho más que nosotros, con una vocación de incidir en la política, en los partidos, y tener representaciones propias. Esto es relativamente novedoso, pero muy importante. La religión viene a ocupar un lugar central en la política con impactos muy negativos para la agenda de los derechos de las mujeres. Tuvimos el voto de la mujer, fue muy temprano, esto ayudó, y bueno, pongo lo del divorcio por la sola voluntad de la mujer. Es cierto que el presidente uruguayo salía con una mujer que se había separado de su marido, así que le interesaba particularmente aprobar el divorcio. Estas cosas importan también. La mujer tenía como 7 hijos, el marido se había mandado a mudar, dijo, aprobemos el divorcio, que me quiero quedar con esta mujer. Y bueno, allí salió el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Esto es muy importante. La mujer decía, me quiero divorciar y ya. Me quiero divorciar y ya. Y esto ayudó enormemente pensando en Argentina y en Chile, ¿no? Veíamos la situación en Argentina, en el divorcio fue tan tardío, veíamos la situación en Chile. Esto ayudó mucho a la autonomía de la mujer, y al mismo tiempo, fíjense que Uruguay es un país relativamente igualitario, con unas poquitas clases altas,
Entonces, el progresismo de las clases medias, que suelen ser un poquito reaccionarias en América Latina, el progresismo de las clases medias ayudó con esta agenda de la autonomía económica, política y sexual de la mujer. Por otro lado, el Uruguay tuvo una transición demográfica muy temprana. Ya a inicios del siglo XX las mujeres controlaban el número de hijos. El control de la fecundidad fue muy temprano, y esto es lo que decía Violeta Goyena: las mujeres van a usar el aborto como la última manera de controlar su fecundidad. Y por decirles algo muy personal, yo vengo de una familia de 3 hijos, pero mi mamá se practicó unos cuantos abortos, no sé cuántos, pero me decía que se hacían en el hospital público, porque no existía la pastilla, ¿no? Si uno era medianamente fértil, bueno, en los hospitales públicos se practicaba en los años 50 y 60. Por otro lado, la baja presencia de la Iglesia Católica, no voy a hacer un discurso anticlerical, ¿no? Pero la baja presencia de la Iglesia Católica en la educación fue muy importante. Los colegios se hicieron mixtos, la educación pública se hizo la educación generalizada en todo el Uruguay, y hasta el día de hoy es así: el 85% de la educación en el Uruguay es pública. Y la educación pública es la que de alguna manera el Estado puede controlar. La tasa de fecundidad fue muy baja en el Uruguay, siempre, ahora estamos ahí en la tasa de reemplazo. Bueno, y esto son muchas explicaciones, pero nada más que para hacerlo un poco divertido: el Uruguay es un país con población muy educada, expectativas de vida muy altas y posibilidades de realización muy agotadas. Esto genera un cierto efecto depresivo, así que las mujeres calculan muy bien la cantidad de hijos que van a tener, y las familias también. El factor político, que es lo que más me interesa, porque en el Uruguay fue muy determinante, fue la llegada del Frente Amplio al gobierno con mayorías parlamentarias. Lamentablemente teníamos un presidente, el mismo que tenemos ahora, cuasi católico, y vetó el capítulo de la despenalización del aborto. La política de tolerancia, ahora les cuento. Esto se le llamó así. A mí lo de despenalización blanda me parece un horror, porque está hecho por un hombre, obvio. No hablaríamos nunca nosotros de una despenalización blanda. La despenalización es como no es, pero en realidad, por decirlo de forma muy sintética, nadie caía preso, ninguna mujer caía presa por hacerse un aborto. La policía no las perseguía y los jueces no las juzgaban. Tenían cosas más importantes para hacer. Pero eso convivió con prácticas de aborto clandestino de las más diversas, maquinarias del lucro, clínicas clandestinas, y generó una gran desigualdad entre quienes podían acceder a buenos servicios y quienes accedían a servicios terribles, con impacto sobre la mortalidad y morbilidad materna. Durante los años 90 se empezó a recrudecer la persecución del aborto, y en los años 2000, el hospital público, el principal hospital materno, bueno, tenía un director del hospital, que no era de izquierda, pero era bien laico, y empezó a usar el control de la práctica de interrupción del embarazo antes y después. Es decir, atendía a las mujeres que decían: me quiero practicar un aborto, le decían: yo no tengo nada que ver con esto, pero hace esto, y las atendían después. En ese momento, un medicamento que se llama el misoprostol, que no sé si lo conocen, pero era una pastilla, ¿no?, que se le colocaba allí en las partes íntimas, empezó a ser el principal medicamento usado. Complicado, ¿no?, porque a veces había que practicar un legrado después. Las mujeres llegaban sangrando a las puertas de emergencia, en las puertas de la emergencia las trataban mal, porque después de todo el aborto estaba penalizado. Yo no me voy a arriesgar a que sea yo quien termine preso, el médico tratante. Los médicos nunca fueron muy amigos, ahora se lo voy a decir, y las médicas, tenemos que hacer un gran trabajo con las médicas y las ginecólogas del mundo. Y en el 2000, bueno, pero siempre hubo proyectos para despenalizar el aborto desde que terminó la dictadura y empezó la democracia. Siempre hubo, se presentaron uno, otro, del Frente Amplio con otro partido de izquierda, del Frente Amplio con otro. Bueno, todos los proyectos naufragaban, y en el 2004, cuando el Frente Amplio obtiene las mayorías parlamentarias,
se presenta el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Recuerden que mientras tanto estaba la práctica del misoprostol, que el hospital público daba algún acogimiento e incluso se trató de reglamentar las causales para ir avanzando de facto, ya que no podíamos ir avanzando por derecho. En el 2009 aprobamos la ley de salud sexual y reproductiva contra la voluntad del presidente, pero fuimos muy rebeldes, dijimos chau chau. La presentamos y pensamos que a lo mejor el hombre reaccionaba y decía, no la veto, pero la vetó. ¿Qué vetó? Vetó los artículos que tenían que ver con el aborto. Así que la ley quedó como una especie de Frankenstein jurídico, porque la ley creaba los servicios de salud sexual y reproductiva, te daban la atención del aborto antes, la atención del aborto después, sin esa parte. Viendo esto, cuando Mujica, que todos conocen, se presentó de candidato a la presidencia con su vice, no eran muy amigos de la despenalización del aborto tampoco, porque eso hace perder votos del electorado católico, así de simples las razones. Le dijimos nada, las feministas y mujeres del Frente Amplio no los apoyamos si no se comprometen desde ya a que no van a vetar nada que presentemos. Muy bien, dijeron los señores, no vamos a hacer nada, y nosotras, apenas entró el gobierno, presentamos el proyecto de ley, ahora sí, de salud sexual y reproductiva 2, pero era la despenalización del aborto. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, primero, no logramos crear el derecho para la mujer. No logramos la legalidad porque lo sacamos con un voto de diferencia y un señor representante del Frente Amplio dijo, te lo voto si sacás la palabra derechos de todo el proyecto. Hay que digerir eso, ¿eh? Bueno, sacamos la palabra derechos de todo el proyecto. Hicimos muchas negociaciones, pero teníamos clara, y yo estuve en el medio de esas negociaciones, así que se las cuento. Hay que tener claro qué es lo que uno quiere para saber qué es lo que puede negociar y qué es lo que no. ¿Qué es lo que nosotros queríamos? Lo primero, lo más importante, no era solo despenalizar del aborto, no era sacarlo del Código Penal. Nosotros queríamos que los servicios de salud atendieran a todas las mujeres. Todos los servicios de salud atendieran a todas las mujeres y que el aborto fuera por la sola voluntad de las mujeres encausadas. Ese era el objetivo. El objetivo era tener una atención efectiva, porque si yo lo saco del Código Penal, pero no obligo a los servicios de salud a practicarlo, estoy en la mitad del asunto. Así que proponiéndonos eso, bueno, tuvimos que ceder en algunas cosas, como sacar la palabra derecho. El aborto sigue en el Código Penal después de las 12 semanas de gestación, está penalizado, pero bueno, nadie cae preso, pero es una concesión enorme. En segundo lugar, características. Perdón que me puse a hablar y me olvidé del PowerPoint. Acá están las características. Bien, entonces se despenaliza, ni siquiera se despenaliza, se permite, ya no recuerdo el término, pero se habilita, ¿no? El aborto dentro de las 12 primeras semanas de gestación, con dos excepciones, la malformación y la violación, que habilitan. Por supuesto que las menores de edad, si tienen el consentimiento de los padres, lo pueden practicar, y si no tienen el consentimiento de los padres, van a la justicia y la justicia tiene que aprobarlos, tiene que acompañar a la menor. Nosotros, bueno, no igual que Cuba, pero tenemos un sistema nacional de salud y entonces obligamos a las instituciones confesionales, tipo Círculo Católico, a que también prestaran el servicio. Si ustedes no lo quieren dar, lo contratan afuera, pero darlo lo tienen que dar. Y bueno, esta fue la ley. Ahora, los problemas, en los 5 minutos que me quedan. Primero, el cangrejo abajo de la piedra. Metimos la objeción de conciencia en el texto de la ley. Consejo, no lo hagan. No lo hagan. Creamos una figura jurídica que no existía en Uruguay, no teníamos objeción de conciencia. No habían tenido servicio militar obligatorio, que es de lo que nacieron las leyes en general de objeción de conciencia, así que nos mató lo de la objeción de conciencia. Porque la objeción de conciencia fue usada y súper usada por los médicos y por las médicas, porque pusimos en los servicios de salud sexual y reproductiva, que es una ginecólogo, un asistente social y una psicóloga, y luego les hago un cuentito muy breve de cómo funciona. Y allí, por presión de la iglesia, de los sectores más conservadores, la objeción de conciencia en algunos lugares del país llegaba al 100%. No había nadie que te tratara.
Entonces el Estado tenía que intervenir y poner un servicio extra. Por otro lado, cuando vimos lo que estaba pasando y cuando se reglamentó la ley, se reglamentó en forma muy restrictiva para la objeción de conciencia. Pero los médicos católicos presentaron un recurso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el que regula las relaciones entre la gente y el Estado, y el maldito tribunal de, perdón de la expresión, el maldito Tribunal de lo Contencioso Administrativo estaba formado por unas personas terribles que pusieron la conciencia por encima de las leyes. Imagínense, todo un lío eso, ¿no? Y ahí quedó. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es irrefutable. Y entonces extendieron la objeción de conciencia a todos los profesionales del sistema de salud. Ya no era el ginecólogo, el médico, era el médico, la enfermera, el que te atiende en la puerta de emergencia, todos. Bueno, esa es una lucha que perdimos, nos pusimos a trabajar para arreglar la objeción de conciencia, nos agarró la campaña electoral y lamentablemente nuestro Congreso ahora es bastante más de derecha que el Congreso pasado, así que solo decirle que a pesar de que nosotros ya lo ganamos y lo conquistamos, los derechos se sostienen políticamente. No están allí, uno los conquista y quedan, sino que siempre pueden haber reversiones terribles a esos mismos derechos. Y termino por ir terminando acá. A 6 años de despenalizado el aborto. Y acá viene mi cuento. Una muchacha va al servicio de salud y dice: estoy embarazada y no quiero tenerlo. Tiene un asistente social, un médico, una médica y una psicóloga. La asistente social le dice: bueno, lo puede donar, puede recibir estos beneficios, que son ridículos los beneficios, te doy $100 por mes, que sea una cosa así, pero le lee todas las cosas que tiene a su disposición y le dan 5 días de reflexión, que es algo que tuvimos que negociar, los benditos 5 días de reflexión, pero bueno, esos 5 días pueden ser menos, depende de cuán avanzado esté el embarazo. Y la ginecóloga le dice: acá está el corazón latiendo de su hijo. Y la psicóloga le dice: mire señora, esto es solo un montón de células. Y esto es un cuento real, así que me imagino que esto debe pasar mucho. Hay quien ayuda y hay quien te envenena, ¿no? Porque no es fácil ir a un servicio de salud sexual y reproductivo, pero lo cierto es que las mujeres pobres todas tienen un servicio de salud sexual y reproductivo. Las mujeres de clase media, las mujeres de clase media abajo, digo las que más sufren, las mujeres de los pueblitos chiquititos así, que vas a hacer un servicio de salud sexual y reproductivo y se enteró todo el planeta, tienen derecho a practicarlo. Bueno, hay que cuidar todas esas cosas, porque la estigmatización de mujeres que no quieren tener hijos es muy importante, y creo que también libraremos una gran batalla cuando cuestionemos como feministas el destino biológico de la maternidad. Me parece muy importante que las generaciones que vengan no lo tengan incorporado como un destino inevitable, la mejor de las realizaciones, etcétera, etcétera. Mi generación vivió con eso, espero que la generación de ustedes no. Y sepan que la maternidad es una cosa elegida y que una mujer puede no ser madre y ser muy feliz, y seguramente va a terminar dando un coloquio en la UNAM. Esto es un chiste. Bueno, a 6 años de penalizado el aborto, es impresionante lo que aumentó la aceptación en la opinión pública. No hay como aprobar una ley para que cambie la opinión pública. Uno piensa que va a cambiar la opinión pública y después aprobar la ley. No, las leyes cambian la opinión pública, ahora la gente lo considera algo de lo normal. Se redujo a prácticamente cero la mortalidad materna, lo dijo el rector de la universidad, impresionante como sabían los datos de Uruguay, por aborto seguro. Nadie plantea volver para atrás en el tema del aborto, y eso la derecha está creciendo en Uruguay. Y lo que es más importante, como la ley obligó a crear servicios de salud sexual y reproductiva en todos lados, bueno, nadie deja salir a una mujer que se practica un aborto de un servicio de salud sexual y reproductiva sin darle un buen método con el que controlarse para el futuro. Así que eso mejoró y también se redujeron los números de embarazo adolescente. Esta fue la vía uruguaya. La vía uruguaya es muy política, en Uruguay todo es muy político. No contamos con la comunidad médica, no contamos con la comunidad jurídica, pero sí contamos con los partidos políticos. Pero en otros países, como en Colombia, se ha podido contar con la comunidad jurídica, y en otros países con la comunidad médica. Cada país elegirá su camino
A mí me parece increíble que en pleno siglo XXI nosotros nos tengamos despenalizado el aborto, me parece increíble, pero creo que eso tiene que ver con el peso de la Iglesia Católica en América Latina, con el poco compromiso que han tenido las izquierdas con esta agenda de derechos de la mujer en muchos lados. Es así, yo soy de izquierda y seré de izquierda hasta que me muera, pero en algunos países terriblemente, en el caso de Ecuador terriblemente, vi la lucha de las feministas con Correa por la despenalización del aborto. Y bueno, feministas, es muy importante el movimiento social, pero es muy importante la articulación política. Creo que ese es el círculo virtuoso para avanzar legalmente en nuestros países, y muchas gracias. Antes de recibir las preguntas del público que se están pasando papelitos, quería saber si entre ustedes, si tú tienes alguna pregunta para Constanza tiene alguna pregunta para Leticia, que nos esperemos a las preguntas. Yo creo que ha quedado claro que la situación de Cuba, un poco, la historia se repite, el que no haya, o sea, que hay un Estado laico, el que no haya una preeminencia de la estructura religiosa, pues puede contribuir de alguna manera a que los estados, o sea, se viabilice la despenalización de la ley. Yo creo que estamos más o menos parecidos, porque ustedes también tienen un antecedente. Fíjense que el antecedente en Uruguay en 1939, sí, 34, y en Cuba 1938. Fíjense cómo históricamente hay como que una similitud, hay similitud en el enfoque de los estados después. Hay un cambio, ¿verdad?, en la estructura política, pero indiscutiblemente van a lo mismo. Y entonces puede ser que estas experiencias vividas puedan contribuir a experiencias de otros países, ¿verdad? Aunque el tema es complejo, como tú decías. A ver, en la práctica del aborto había métodos muy invasivos, ¿no? El legrado, después mejoró un poquito con la succión, ahora después el isoprostol, muy complicado también, ahora la medicación es oral, ¿no? En eso es un avance impresionante para cómo las mujeres viven ese proceso. Quería preguntar en Cuba cómo es el método efectivo. O sea, se ha utilizado, primero fue el legrado, ¿verdad? La dificultad, como se llama. Lo que pasa es que yo creo que Cuba hay una ventaja. En la formación del recurso humano en salud se incluye. O sea, no, porque también hay que ver que los profesionales de la salud tengan una formación. Esa es una cosa. Yo realmente no pude, acuérdense que estoy en Guatemala, no pude irme, pero por ejemplo, el tema de los tiempos, por ejemplo, o sea, el tiempo para hacer su legrado tiene que estar bajo control médico, tienen que estar los controles sanitarios, o sea, tiene que haber un cuidado para la salud de la mujer, o sea, su autonomía, pero el cuidado a su salud. ¿Cómo es el acceso al aborto en Cuba después de las 8 semanas de gestación? El acceso en cualquier momento tiene que ser revisado por especialistas en ginecobstetricia. Se valora el estado de salud de la madre, que no tenga riesgo, de ahí que se le hacen una serie de exámenes clínicos y se cuenta las 8 semanas desde el primer día de la última menstruación. ¿Se entiende? O sea, piense que no es lo mismo contar desde que tengo la falla de la menstruación a si me la cuentan desde el primer día de la última menstruación. O sea, total cobertura, garantizar la salud de la mujer es bien importante. Entonces, pero es así, es un aborto libre, la mujer va a su médico, no tiene este interrogatorio, sino que los especialistas en ginecobstetricia la valoran, la evalúan. Se ha eliminado todo el tema de la culpa de la mujer, o sea, que toda esta historia que la mujer va a tener culpa, no, eso se eliminó. Y la otra cuestión es que nosotros, debido a la propia formación de los profesionales de salud, la objeción de conciencia, miren, es mínima, yo voy a decir que es mínima, porque con la fuerza que hay ahora, pero que yo sepa, ningún profesional de la salud puede negarse a una intervención en
en el tema de violentar el derecho de la mujer a su decisión de interrumpir el embarazo. Hay una pregunta para Constanza. ¿Cuáles son las políticas compensatorias del Estado de Uruguay para reducir los problemas de la objeción de conciencia y también para dar asistencia a las mujeres en embarazos arriba de 12 semanas? Buena pregunta, y hay una parte de la respuesta que desconozco, pero vamos a empezar por la primera. También en la Facultad de Medicina, a quienes estudian ginecología, como la ley hay que cumplirla, eso se introdujo en los planes de formación. Creo que esto se hace en la universidad estatal, desconozco si se hace en las universidades privadas, pero el Estado en ese sentido ha velado por eso. Cuando fallan servicios de salud sexual y reproductiva, el Estado es quien se hace cargo de proporcionarlos en el territorio. Esa es también la política compensatoria. Y, ¿qué pasa después de las 12 semanas? La pregunta, ¿cómo? Bueno, esa es la parte de la pregunta que no conozco, porque tendría que conocer algún caso de embarazo más allá de las 12 semanas. Pero les puedo hacer otro cuento, y es que una jueza que se llamaba María Pura Concepción Buch, ¿se imaginan cuál es el nombre? Bueno, el padre de la criatura presentó un recurso para que la madre continuara por el embarazo, desconociendo absolutamente lo que era la ley. Causó una gran controversia, porque nosotros no tenemos el consentimiento del padre incluido en la ley, obviamente. Aunque sí, también por negociación tuvimos que incluir como la consulta no preceptiva al progenitor, y allí la mujer teniendo que perder el litigio jurídico, porque insisto, si uno llega a la Suprema Corte de Justicia no saben qué va a terminar. Terminó teniendo un aborto espontáneo, pero eso fue ayuda del personal público del sistema de salud. Esto mientras tengamos un Estado donde predomine una visión laica y más o menos progresista, porque el Estado está gobernado por partidos. Así que esas serían las políticas compensatorias: la educación, el resolver donde hay objeción de conciencia, que el Estado preste el servicio, y terciar en los casos donde hay un entrampamiento jurídico. Hay una cosa que no hemos hecho y creo que tendríamos que hacer, pero creo que por debilidad política no lo hicimos, que fueron campañas de bien público, es decir, campañas masivas informando a la gente de sus derechos. Esto lo hizo el movimiento social, quedó a cargo de las ONGs, quedó a cargo de las feministas, y el Estado uruguayo no ha tenido una campaña masiva de difusión del derecho y de alguna manera de volcar este contenido de la maternidad es una elección y no una obligación. Me parece importante también que no quede solo en manos del movimiento social el tema de la concientización respecto a los derechos, y mucho menos que quede en manos del movimiento social reparar situaciones donde el Estado no actúa. Hay una pregunta para las dos, que es: más allá de generar espacios para hablar del tema, ¿qué pueden hacer las universidades o qué han hecho sus universidades? Ya yo les expliqué que está incluido dentro de la formación de profesionales de la salud. Este tema, sobre todo en las especialidades de justicia. Nosotros tenemos un servicio de medicina familiar que digamos que en cada barrio, en cada cuadra existe un médico de familia que atiende alrededor de 1.200 familias. Entonces, este tema, la propia formación preventiva con atención en planificación familiar, con servicios especializados para planificación familiar en adolescentes, esto hace que haya como que una sinergia entre la formación profesional y la prevención para la atención. Además, se promueve la educación integral de la sexualidad, tanto en las escuelas. Además, como está despenalizado por la razón, entonces los operadores de justicia también tienen que funcionar en esta dirección, y esto es lo que hace una sinergia que permite una mayor libertad y autonomía para la mujer. Yo me voy a tomar un minuto
el tema de las 12 semanas, yo antes de venir estuve averiguando el tema de las 12 semanas, y más por el conflicto antropológico, ético, bioético del nacido no nacido. Y el tema yo quiero aclarar para lo que les sirva, que estuve hablando con las profesionales de embriología, hasta las 12 semanas de embarazo no se forma la corteza. Por tanto, el desarrollo de humanización no empieza hasta las 12 semanas. Atrás lo que hay es la evolución embriológica. Por tanto, no hay feto hasta las 12 semanas. Y de ahí que en algunos lugares se tomen medidas específicas para este tema, y previamente se prefiere que cualquier interrupción se haga antes de las 10 semanas de embarazo, contadas del primer día de la última menstruación. Una pregunta para ti, y es, ¿qué implica como requisito para el aborto esta previa evaluación de un trabajador social, un especialista en ginecología del que hablaste, y si puede esto afectar la decisión de la mujer? O sea, ¿habrá casos en donde un trabajador social diga que no a un aborto? No, para nada. El tema de lo que se trata es que la mujer no padezca ninguna enfermedad que pueda, porque también si el hecho de abortar va a peligrar con la vida de la madre, estamos ahí en una discusión. Y de todas maneras, aún en esos casos, por ejemplo, una madre hemofílica, una madre con algún trastorno, primero se toman medidas para la prevención de esas mujeres. Como les dije, hay un médico de familia que va atendiendo a esas mujeres. O sea, las condiciones de riesgo de las mujeres están previstas. Es muy difícil que eso pase, no quiere decir que no pase, pero nunca como yo diría, se evitaría suplir la decisión de la mujer por una decisión médica. Ahora se le advierte a la mujer, usted está poniendo en riesgo a su vida porque el primer médico o un profesional de la salud preservada. Constanza, ¿cómo manejaron los medios de comunicación para que crearan, quiénes y cómo se manejaron esos medios para que crearan o no tendencias a favor de la despenalización del aborto? ¿Cuál fue la postura mayoritaria en los medios y cuál es su sugerencia para el manejo de los medios en el tema? ¿Qué pregunta difícil es? Bueno, voy a responder a una pregunta que hicieron sobre el rol de las universidades. Yo creo que hay dos trabajos muy importantes para hacer. Uno es en las facultades de Derecho. No sé cómo es acá, pero en el Uruguay son tremendamente conservadores, tremendamente patriarcales. Acá también. Bueno, eso es lo que tiene el mal, se parece en todos lados. Son tremendamente. Tienen dos orientaciones muy determinadas que han dificultado enormemente el que nosotros lográramos avanzar en nuestra plataforma de gobierno. Una es la sacrosanta propiedad privada, es decir, la cantidad de leyes e iniciativas que fueron declaradas inconstitucionales porque nos metíamos con la propiedad privada es impresionante. ¿No? En este dilema propiedad privada bien público, ¿no? Es una contradicción bien importante, y esto afecta desde la ecología hasta no sé, bienes públicos, servicios públicos estratégicos. Esta es una orientación del derecho que creo que tendría que haber un derecho progresista que retradujera esta ecuación entre bien público y propiedad privada. Y la otra es el patriarcado. La primera ley de violencia doméstica que se hizo en el Uruguay fue objeto de un recurso de sentencia de la Fiscalía porque limitaba la libertad de los hombres adentro de las casas para pegarle a las mujeres, para violarlas, ¿no? Por suerte la Suprema Corte de Justicia la declaró constitucional. Pero el tema de la violencia de género y ahora la ideología de género, que como dice ella, ¿no? Un fantasma que recorre el mundo, tiene su asiento allí en las cátedras de Derecho. Eso y muchas otras cosas, ¿no? La mano dura en materia de seguridad, ni que hablar. Pero hay algo que a mí me impresionó y es ver abogados prestigiosos, grado 5, defendiendo los derechos del embrión por encima de los derechos de las mujeres. Ahora valemos menos que el embrión. Eso es una locura y eso ha pasado en las cátedras de Derecho. Y en las de Medicina, yo diría que las comisiones de bioética
no nos ayudaron nada, nada. Nunca se expidieron respecto de nada. Era como vamos a la comisión del Parlamento y como te digo una cosa, te digo la otra, y a mí me parece que el tema del embrión como sujeto jurídico es una locura, pero está en los grupos pro vida, está en la discusión pública. Ahí me parece que las cátedras de Derecho tienen mucho para aportar. Y por favor, los médicos y las médicas, eso es un trabajo que se tiene que hacerse. No solo para que cumplan con la ley, sino para que salgan de esa moral patriarcal de que ellos son los dueños de nuestro cuerpo y nosotros no. Eso va desde la atención al parto. Hay todo un trabajo allí en las facultades de medicina para hacerse. Luego, los medios de comunicación. ¿Qué se puede hacer con los medios de comunicación? ¿Qué se puede hacer con los medios de comunicación? Bueno, yo les daría la solución, pero es impracticable. Y para América Latina, que está en manos, bueno, acá en México peor, no, los medios privados de comunicación fueron la matriz de la construcción de los medios de comunicación en América Latina, a diferencia de Europa, donde los medios públicos son todopoderosos. Entonces el consejo que daría es tener medios públicos superpoderosos. Pero no la veo muy viable. Entonces aconsejo cómo funcionaron los medios de comunicación. Me olvidé de decirles que después de que se aprobó la despenalización del aborto vino un recurso para derogar la ley, pero la verdad que sacó el 6% de los votos. Nadie quería meterse con eso, porque en el fondo toda la clase política uruguaya estaba en desacuerdo con llevar presas a las mujeres que se practicaban un aborto. Es decir, uno va empezando a combatir las resistencias de a poquito. Pero vos estás con... No, decían, no, presa, no. ¿Y entonces qué? Y entonces uno va levantando las resistencias de a poco. No hubo una gran resistencia a la ley, la derogación no alcanzó el número de firmas, pero los medios de comunicación no fueron para nada favorables a la defensa de la ley, ¿no? Y connotadas artistas de la farándula, que vos decís, me quiero morir, ¿no? Susana Jiménez chiquititas, jóvenes, que salían en todos los programas de Tinelli bailando con el caño y yo qué sé, contra el aborto, ¿no? Es decir, el uso de las mujeres para ponerse contra el aborto fue muy, muy importante. Mi recomendación con los medios de comunicación, no lo sé, porque trabajo en la universidad, puedo hacer recomendaciones para la universidad, pero no en los medios de comunicación, es tratar de siempre conquistar la voluntad de las periodistas mujeres que nos apoyan y de los periodistas mujeres que nos apoyan para ir haciendo un poquito de trabajo subterráneo, buscar alianzas dentro de los medios de comunicación, que siempre hay muchos periodistas, hombres y mujeres, que apoyan estas causas. Yo quería decir que Gide hizo, antes de la despenalización acá, talleres con periodistas para que dejaran de preguntar, ¿está usted a favor o en contra del aborto? Y en cambio preguntaran, ¿quién debe tomar la decisión del aborto? Entonces, sensibilizar, hacer talleres para los periodistas es muy importante. Una pregunta para las dos. ¿Cómo es el acceso al aborto legal para mujeres inmigrantes, legales o ilegales, en Cuba y Uruguay? Bueno, yo voy a ser honesta, ese tema no lo manejo, no lo tengo, no sé. Lo único que puedo saber en estos momentos es que hay clínicas que prestan servicios extranjeros, pero yo no sé si ahí entra la población migrante, no fue una cosa que pude averiguar. Es decir, que no te puedo dar respuesta exacta, no me gusta hablar de lo que propiamente no desconozco. Una turista, por ejemplo, si llega a Cuba y quiere hacerse un aborto, ¿no sabes? Yo me imagino, pero presupongo que se asiste a un servicio de salud, de lo que está autorizado, por supuesto, porque los turistas tienen un área de salud que no es la misma que la de los nacionales. Me imagino que si presenta algún problema, lo hace, pero lo que no creo, fíjense, no creo, pero no lo puedo asegurar, es que porque ahora empiecen a viajar a Cuba para hacerse la práctica laboral. No me parece, pero yo no lo puedo asegurar. Ahora, si hay un problema de salud, digamos, un aborto espontáneo, cualquier cosa, yo creo que tendría asistencia. Lo que no sé es que ahora se va a producir, ¿cómo es el turismo hacia Cuba para allá? No me parece.
Constanza, ¿cómo es el...? Bueno, fue toda una discusión, claro. Esta discusión se dio en dos proyectos de ley. En el proyecto de ley de regulación de la cannabis, que permite liberalizar el consumo de marihuana en Uruguay, y en el proyecto de penalización del aborto, porque íbamos a tener turismo canábico, es decir, gente que se iba a fumar al Uruguay, y turismo abortivo, no sé. Entonces se incluyó la ley. En el Uruguay todo se institucionaliza, te quedas parado y te institucionaliza. Nada queda librado al azar, está todo normatizado. Entonces lo incluimos y al año de residencia ya tenés acceso a los servicios legales. Tenés que tener un año de residencia. De cualquier manera, al año de residencia tenés acceso a todos los servicios del Uruguay y también a este servicio. De cualquier manera, imagino que en el caso de una turista, etcétera, dependiendo de cuán de emergencias, normalmente no podría acceder a un servicio de salud una turista, ni siquiera los públicos, para practicarse un aborto si no tiene un año de residencia, pero imagino que las situaciones de emergencia el sistema público al menos las debe atender de facto. Pero sí fue un gran tema de discusión el turismo canábico y el turismo abortivo, porque me parece una locura, pero triunfó la línea del medio y como la estadía de un año requerida para trabajar, para etcétera, bueno, se determinó esta estadía para el acceso a todos los derechos. Una pregunta para las dos. ¿Las mujeres recurren siempre a los servicios de salud o también tienen opciones de recurrir al acompañamiento en aborto autónomo y feminista? Que yo sepa, en Cuba no. En Cuba porque está penalizado. Fíjense que en Cuba no hay una ley. Lo que está penalizado es que no se haga en un servicio de salud o que lo haga una persona profesional que no sea del servicio de salud. Entonces yo respondería con que no. Bueno, en Uruguay teníamos el ¿cómo se dice? El servicio autónomo y feminista era lo que funcionaba cuando no estaba despenalizado el aborto, es decir, fulana quedó embarazada, llamabas a una ONG, en tal farmacia te venden el misoprostol, que hacían fortunas, porque si no lo tenías que tener con triple receta, yo que sé, verde, violeta. Entonces, realmente las organizaciones feministas ayudaron a miles de mujeres, pero después de que estuvo regularizado, no hay nada autónomo feminista, como dije, en Uruguay está todo institucionalizado. Atenderte con una partera, tu casa, dobla, bueno, es algo muy mal mirado en esa sociedad súper medicalizada, digo, porque también tiene que ver con esto. Pero sí, lamento decirles que ha habido aborto clandestino, a pesar de la ley. Y al menos tenemos un caso que terminó mal de aborto clandestino. Quiere decir que no conseguimos llegar al 100% de los territorios y de las mujeres. De hecho, como no existe una campaña, nosotros aprobamos las leyes, el Estado las implementa, pero transformar eso en un derecho exige un montón de otros pasos. Y ahí, esos otros pasos que implican las campañas públicas, etcétera, la amigabilidad de los efectores de salud, muchas cosas, ahí es donde la moral conservadora, que no pudo con una cosa, no pudo con la otra, se instala. Y no tenemos el número, o por lo menos yo no lo tengo acá, pero sí hubo un caso de aborto clandestino muy sonado y debe haber abortos clandestinos. Si uno mira las estadísticas, claro, el aborto ha ido subiendo, ¿no? Porque también está esa teoría de los conservadores, le vas a dar esto a la mujer, le van a abortar por eso, y no saber nada de nada, ¿verdad? Lo dicen. Pero es imposible tener una medición antes y una medición después confiable, porque si antes el aborto era ilegal, ¿cómo podías medir la incidencia del aborto? La política pública es la que puso los números de manifiesto. Pero el aborto clandestino, como sigue siendo clandestino, es muy difícil de saber los números, pero sí existe. La última pregunta que tengo de papelito, y es una pregunta de que van a requerir una respuesta larga, es ¿cómo ven el papel del activismo feminista actual en la agenda sobre el aborto en México y América Latina? Y yo te preguntaría en concreto, Leticia, que estás trabajando en Guatemala,
¿Cómo se ve en Guatemala la marea verde? ¿Hay marea verde? ¿No hay marea verde? ¿Cuál es la situación? Aprovechar, digamos, aunque venías a hablar de Cuba, tu trabajo en Guatemala me lleva a hacerte esta pregunta. Bueno, voy a decir, en Cuba cortito, bueno, el propio trabajo de las organizaciones de masa, como la Federación de Mujeres Cubanas, la Sociedad Cubana de Medicina Familiar, pues realmente no hay necesidad. ¿En qué sentido? Que la extraordinaria seguridad con la atención en el servicio de salud, las mujeres no van a acudir, no necesitan acudir a un, como yo diría, a un complemento de la Organización de Sociedad Civil que ya está con la Federación de Mujeres Cubanas y esta sociedad. Guatemala es todo lo contrario. Guatemala hay una organizaciones de sociedad civil de mujeres muy fuertes. Yo no he estado trabajando en otra área muy fuerte, porque es el caso de las niñas embarazadas menores de 14 años y madres. No he sentido, pero no tengo conocimiento a profundidad si hay un movimiento Marea Verde, pero sí un movimiento sostenido de los grupos de sociedad civil de las mujeres en la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y sobre todo de la violencia contra la mujer. Porque el problema en Guatemala es que yo creo que el 90% de los casos que se dan de embarazo por estas razones están dados por violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones. Guatemala es un país complejo, tiene un 54% de población indígena. Esa población indígena está totalmente excluida, por no decir, de los servicios de salud. Son las que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, y con todo lo demás que adorna este proceso, necesitan del consentimiento de su pareja para no hacer una intervención, para cualquier proceso que esté vinculado a los derechos reproductivos y a los derechos sexuales. El hecho de que las mujeres tengan hijos, sobre todo hijos varones, se convierte en una herramienta para convertirlos en fuerza de trabajo. Por tanto, esta relación parental, no solo del marido, sino de la familia, hace evitar que la mujer utilice métodos de planificación familiar. Y los métodos de planificación familiar que utilizan, pues, son escondidas, o sea, sobre todo la inyección de algunas hormonas, ¿verdad?, para evitarlo, pero muy escondidas. La situación hace llorar. En estos momentos, yo le puedo decir por una investigación que estoy haciendo, hasta lo que va del primer semestre de 2018 y 2019, más de 2.500 casos de niñas menores de 14 años embarazadas, niñas de 10 años embarazadas y madres, que no tienen ninguna protección, que la objeción de conciencia es absoluta, que no se permite bajo ningún concepto, aunque en el Código Penal, en el artículo 173, se estipula el embarazo, como es el aborto terapéutico por peligro de la muerte de la madre. Esto no se considera por la objeción de conciencia, y cuando tú hablas con los especialistas del Ministerio de Salud, te dicen, sí, eso está, pero eso aquí es ilegal. Los operadores de justicia están totalmente, como yo diría, en contra de cualquier elemento. La religiosidad, toda esa estructura religiosa, ya sea de la Iglesia católica o cristiana, de las dos, yo creo que hoy la cristiana con más fuerza todavía que la Iglesia católica, la defensa al derecho a la vida del neonato, y además los movimientos pro vida, los movimientos, digamos, que complementan los pro vida. El Opus Dei es muy fuerte, y cuando el ministro de Salud o cuando el ministro que va a tomar decisiones es Opus Dei, ya no tengo que explicarle lo que va a pasar después. La explicación, incluso en el caso de las niñas, que es donde estoy más comprometida en estos momentos, cuando tú explicas que biológicamente los riesgos que tiene una niña menor de 14 años
por condiciones biológicas de muerte y que pudiera entrar en ese artículo del Código Penal, pues dicen, justifican que tendría más riesgo si se hace un aborto. Luego, realmente vengo de un país, de Cuba, donde se garantiza la salud de las mujeres y el derecho, y estoy trabajando en un país donde realmente la situación de muerte, porque además estas condiciones son de violación por la familia, violación por los órganos de justicia, por las redes de derivación, y entonces es tan eufemístico que hay una mesa técnica establecida para seguir la ruta de las niñas embarazadas y madres menores de 14 años. Entonces, desde que entra un servicio de salud, la mamá la lleva a un servicio de salud para que la atienda, porque le duele la cabeza, pero la niña está embarazada, es obligatoria la denuncia ante el Ministerio Público. Pero la cultura de denuncia contra el agresor no es tan buena. Por tanto, muchos de los agresores, o sea, los victimarios de estas niñas están libres. Los victimarios de las mujeres están libres, para complementar, no solo en este terreno. Por eso yo quiero sensibilizar un poco con el tema del embarazo de niñas y adolescentes y la necesidad de luchar desde el movimiento feminista, de las organizaciones sociales, que hay que defender el derecho a esa niña, porque no solo tienen un peligro de muerte biológica, sino un peligro de muerte social, porque salen del sistema educativo, no tienen desarrollo, son niñas que no saben lo que les está pasando. A mí me parece que hay que convertir esto en una lucha de los movimientos sociales, las universidades se tienen que involucrar, es un problema de equidad, de conciencia. Ese es un tema muy importante. El otro tema que no quiero dejar, porque también es el derecho a la mujer, y ya acabo, es el hecho que en Guatemala las mujeres son tan objeto de violación que el cuerpo de las mujeres se utiliza dentro de las maras, dentro de todo este proceso de los narcogobiernos y de toda esta estructura para mandar mensajes. Las decapitan, le cortan el cuerpo y mandan mensajes. El cuerpo de la mujer es totalmente expropiado, vulnerado, y en estos momentos Guatemala tiene una situación, pero tiene una sociedad civil que creo que está luchando por eso. Perdonen que haya metido esto, pero me parece que es muy importante. Constanza, ¿qué papel tiene el activismo feminista en la agenda sobre el aborto en México y América Latina, y cómo está la marea verde en Uruguay? Bueno, es una pregunta larga porque me parece que hay pone en cuestión dos o tres cosas. La primera es la relación entre movimientos sociales y política, y partidos políticos, y después las agendas del feminismo y las agendas de las feministas. Entonces, empiezo por lo primero. Bueno, yo estoy en política, así que imagínense, digamos, es para todo el mundo que entren a la política y la traten de cambiar, porque el movimiento social solo no puede. Y en general, para mí que vengo, bueno, yo mayoritariamente vengo de la academia, pero siempre trabajando con los grupos feministas, sé que es mejor trabajar con la gente con la que uno piensa igual que trabajar con aquellos con los que no se sentarían a tomar un café. Pero si uno no trabaja con aquellos con los que no se sentaría a tomar un café, no cambiamos el mundo. Y de alguna manera, muchas veces, cuando estamos en la academia o en el movimiento social, estamos en una zona de confort, en la construcción, no por lo que hacemos hacia afuera, sino por lo que somos hacia adentro. Y si los partidos no se llenan de feministas, la política no va a cambiar. Así que hay que superar esa repugnancia natural que tienen los movimientos sociales por los partidos políticos y entrar en los partidos políticos, porque si no, no cambia. No cambia. Bueno, pero ya sabía que iba a decir esto porque es la historia de mi vida. También creo, pero no sé cómo es aquí en México ni en Guatemala, nosotros tenemos un feminismo de clase media muy fuerte en Uruguay. Pero yo necesito un feminismo popular, porque si no, las mujeres más pobres, lo que tienen a mano es la iglesia. Es el patriarcado. Son esas malditas canciones que no sé, ¿no? Habría que prohibirlas todas. Yo les sé esa música horrible. Que menea tu culito. A mí me ponen loca. Y eso está
eso destila todos los odios en los oídos y la mente de las muchachas más jóvenes, de los sectores más populares. Así que yo también necesito un feminismo popular que trabaje con las mujeres pobres de los barrios más pobres, porque en el Uruguay las mujeres de clase media controlan su fecundidad, pero en realidad en Uruguay además se está reproduciendo socialmente sobre la base de las mujeres más pobres, y allí el patriarcado es muy profundo y tiene millones, como la música, de elementos culturales de penetración y matrización de las mentes. Impresionante. Así como crecimos nosotras, ellos también crecen, ¿no? Entonces, bueno, eso es para feminismo y política. Y sobre las agendas del feminismo, lo hablábamos con Marta ahora, yo diría, vamos a llevarnos mejor, por favor, ¿no? Porque nosotras, las más veteranas, bueno, el aborto es un tema central. O sea, dejamos nuestra vida en esa lucha, en esta lucha. Luego, yo siento que el feminismo más joven viene a interpelar todas las relaciones amorosas, la cuestión de la identidad de género, la ley trans, ¿no? Hay otras sensibilidades que están muy buenas, pero a veces no conseguimos dialogar bien entre nosotras. Yo creo que y además, por supuesto, también hay hombres feministas, necesitamos trabajar mejor en una América Latina súper derechizada, todas juntas, y dejar de pelear por lo que los psicólogos le llaman el narcisismo de la pequeña diferencia. ¿No? Estamos de acuerdo en todo, pero en esto, no. Y bueno, me parece lo que decía Leticia, violencia de género y salud sexual y reproductiva tienen todo que ver, ¿no? Todo que ver. También la agenda de las luchas tiene que ser más integrada. Entonces, cuando luchamos por violencia de género, cuando luchamos por las relaciones violentas, también estamos luchando por el deseo a una sexualidad libre. Porque al final también me parece que el tema del aborto es como la punta del iceberg, pero todo lo que pasa antes, ¿no? Todo lo que pasa antes, hay mucha violencia en las relaciones entre jóvenes. La sociedad oferta violencia, los medios de comunicación ofertan violencia, las malditas películas ofertan violencia todo el tiempo, y armas y sangre y forenses y cuerpos que se descuartizan. Entonces, antes los hombres eran guerreros y mataban a todo el mundo, pero ahora las mujeres son guerreras y matan a todo el mundo. No quiero eso, ¿no? No quiero. Esta es una manera también de que nos hemos abierto camino. Así que ahí hay una lucha cultural muy, muy profunda que las feministas sabemos dar. Pero enorgullezcámonos de algo. El feminismo es la única política, porque para mí el feminismo es profundamente político, que entra y se mete en la cama, en la mesa, adentro de la vida de la gente. La izquierda no llega tan lejos, ¿eh? Arriba nosotros. Bueno, con esto vamos a concluir este diálogo magistral. Vamos a tener 10 minutos para salir, tomar algo allá afuera, ir al baño. Cuando regresen, aquí en el auditorio B va a ser la mesa de micropolíticas del aborto. Ya tenemos a Karin Finán del Colegio de México, que va a ser la moderadora, y en el auditorio de junto, que es el auditorio A, estrategias políticas a favor y en contra, y el moderador René Torres de la Ibero también está con nosotros. Entonces nos vemos en 10 minutos, 15 minutos repartidos. Yo les voy a dar su diploma de participación, Leticia Artile y a Constanza Morena. Muchas gracias.